ver con una persona que se casa y es miembro de otra familia y viceversa. Pero quiero en esta mañana, hermanos, tocar un tema con 6 puntos muy sencillos, de a 20 puntos, de a 20 minutos cada punto. Entonces, ¿cuánto tiempo es? 1 hora y 20 minutos, ¿no? ¿Más o menos? Ah, no, 2 horas. Estoy mal. 120 minutos, 2 horas. Estoy mal. Sí, gracias, hermano. Quiero hablar de 6 cosas, y esto particularmente tiene que ver directamente con los muchachos que todavía no están casados, y también tiene que ver con nosotros, y poder echar un vistazo hacia el pasado y ver lo que tal vez hicimos bien y qué bueno por ello, y tal vez ver lo que hicimos mal y qué malo por ello. Quiero tocar el tema en esta mañana: cómo ser agradecido con tus padres. ¿Cómo ser agradecido con tus padres? ¿En algún momento de nuestra vida hemos aprendido a ser agradecidos? Muchas de las veces pensamos que si nuestro padre nos da algo, nuestra mamá nos da algo, no tenemos por qué dar las gracias. ¿Por qué? ¿Qué decimos? Porque es su obligación. Y tal vez nosotros como padres de familia no esperamos que se nos recompense con algo material, sino simple y sencillamente con un gracias. Creo que con eso estamos no más que satisfechos, pero sí por lo menos hay una satisfacción grata en nuestro corazón, porque de alguna manera nuestro hijo aprendió a ser agradecido. Y hay padres que fallecen y jamás reciben un gracias de sus hijos. Hay madres que fallecen y jamás reciben un gracias de sus hijos. Y ya después, cuando está muerto el papá o la mamá, como están agradecidos, pero ya su papá y su mamá ya no oyen de su gratitud o nuestra gratitud. Porque déjenme decirle que para todos los padres no hay hijo malo, hablando dentro de la lógica, por supuesto. Porque el más bonito, el más chulo, la más chula y la más hermosa es el hijo o es la hija. Y así el hijo haga lo que haga, muchas de las veces, hasta los defendemos, como comúnmente dice el dicho, a capa y espada, y el amor aparentemente nos ciega y nos trastorna. Y creo definitivamente, hermanos, que muchas de las veces no hemos aprendido, porque esa es la realidad. La gratitud no es algo por la cual oramos inmediatamente de la noche a la mañana ya la tenemos, no. La gratitud es algo que se tiene que aprender. Es algo que con el tiempo se tiene que ganar, se tiene que cultivar. Y muchas de las veces, hermanos, hasta se batalla. Inclusive hay muchos hijos que hasta se les hace un nudo en la garganta para decirles a sus padres gracias. ¿Y han tenido sus errores? ¿Sí? ¿Por qué los padres tienen errores? Porque tienen la naturaleza de Adán.
Y además nosotros les hemos transmitido a nuestros hijos también esa naturaleza. Así que muchas de las veces va a depender de nosotros el hecho de cortar con esa línea de alguna manera, por decirlo así, hasta inclusive hasta de maldición. Porque un hijo mal agradecido siempre será mal agradecido hasta que Dios quebrante su corazón, quebrante su alma y quebrante su espíritu. ¿Cómo ser agradecido con tus padres? ¿Cómo puedo aprender a ser agradecido? Número 1. Honra los sacrificios que tus padres hacen por ti. Ese es el primer punto. Honrar los sacrificios que los padres o que tus padres hacen por ti. Tal vez tú dirás o alguien dirá en esta mañana, a ver, ¿qué clase de sacrificio ha hecho mi padre por mí? ¿Qué clase de sacrificio ha hecho mi madre por mí? Quiero solamente recordar algunas pequeñas cosas. Cuando estabas en el vientre de tu madre, ella estaba limitada en cuanto a lo que podía comer, a lo que no podía comer, o de lo que podía hacer y de lo que no podía hacer. Todo eso se volvió prácticamente parte de su vida. Todo eso volvió parte de su vida y convivió 9 meses con esas limitantes, y que ya de repente veíamos en el caso de Pío, ¿verdad? De repente veía a la hermana Orquídea que se acomodaba de un lado y de otro lado. Y no, así no, y volteaba para otro lado. No, así tampoco. Boca arriba, no, así tampoco. Y boca abajo, pues menos. Y luego todo lo que venía allí, todo lo que encerraba esta situación, y muchas de las veces, inclusive hasta en las mismas mujeres, inclusive hasta hay embarazos riesgosos. Entonces uno como hijo tiene que aprender a honrar los sacrificios que se hacen. Así que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, había limitantes, había lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Inclusive hasta tu padre tuvo que compartir contigo la atención y el cariño de tu madre. Porque ya de alguna manera la atención y el cariño ya no eran necesariamente hacia tu padre, y nuestro padre de alguna manera tuvo que compartir ese cariño ¿con quién? Contigo o con nosotros. De tal manera que ya había no competencia, sino que ya ingresó en el círculo de familia, ingresó alguien más, donde de alguna o de otra manera la mujer no hallaba si ver al marido todavía con los ojos azules, o si ver al niño que estaba por nacer, aunque no tuviesen con los ojos azules, por supuesto. Tu padre entonces tuvo que compartir contigo la atención y el cariño de tu madre, hacia tu madre, y hacer un desembolso económico importante en tu nacimiento. Un desembolso en el cuidado, un desembolso en el crecimiento. Yo pregunto una cosa, ¿cuántos de ustedes, hijos, cuántos de ustedes o cuántos de nosotros, hermanos, hemos investigado qué incomodidades físicas experimentó tu madre antes y después de tu nacimiento? ¿O cuántos de nosotros hemos investigado qué cosas tuvo que sacrificar tu padre por ti mismo o por uno mismo?
¿Usted se acuerda de su niñez? Yo me quedo sorprendido cuando alguien dice, yo me acuerdo cuando tenía 3 años. Yo la verdad no me acuerdo cuando tenía 3 años. Yo no me acuerdo. Si usted se acuerda, qué bueno, pero yo realmente no me acuerdo. Pero no se acuerdan, por ejemplo, ustedes cuando empezaron a tener uso de razón, qué clase de incomodidades había en el seno de la familia. ¿Sabían, por ejemplo, si en su casa había luz o no había luz? ¿Sabían si a lo mejor el papá o la mamá tenía que ir hasta el arroyo para traer agua para que tú te bañaras? ¿O no sabían, por ejemplo, que muchas de las veces los padres se quedan despiertos esperando a que venga su hijo? O muchas de las veces despiertos inclusive al lado de la cama por la enfermedad del pequeño, de usted o de mí, o muchas de las veces inclusive hasta pasando las noches en vela en un sanatorio o en un hospital. Pero todo eso, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa con todo eso? Se nos olvida. Y se nos olvida muchas de las veces, esto más se les olvida a los muchachos, porque ellos de alguna u otra manera dicen, no, es que yo no estoy en esa situación. Y tal vez, inclusive, hermanos, inclusive hasta tal vez ni te has dado cuenta o te has dado cuenta que inclusive ha habido discusión entre tu papá y tu mamá a consecuencia de ti mismo en la toma de una decisión. Pero luego de repente aparecen pensamientos tan brutales, porque yo no lo puedo llamar de otra manera. Aparecen pensamientos tan brutales como, yo no te pedí venir al mundo. ¿No ha oído esta frase? Yo no te pedí venir al mundo, yo no te pedí que me tuvieras. Honra los sacrificios que tus padres hacen por ti. ¿Alguna vez le has preguntado qué tuvo que sacrificar ella o él? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer o qué fue lo que tuvo que dejar de hacer? ¿Alguna vez te has preguntado cuántas de las veces a lo mejor no había comida suficiente en la casa y en lugar de que mi papá o en lugar de que mi mamá se lo comiera, entonces prácticamente no se lo comía con tal de dártelo a ti? Eso no lo ves. Eso no lo vemos. Siempre pensamos de una manera egoísta. Siempre pensamos de una manera egoísta. Y aunque ya seamos grandes, todavía pensamos como niños, como dice el apóstol Pablo. Porque cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Y recuerden la frase tradicional de los pequeños, todo es de ellos. ¿Verdad que sí? Todo es mío. Inclusive los llevaba usted a una casa ajena, si tenía comadres, si tenía compadres. Los llevaba a las casas de los compadres y el compadre tenía un niño y tenía un juguete. Hasta nuestro niño decía, ¿qué cosa? Ese es mío. Todo es, todo es. Vayamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo número 6. El texto 2, Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Mire, yo no sé cómo estamos tan, cómo está este mundo tan volteado, tan loco, mire. Si en la casa, o si
no necesariamente en la casa, sino el hijo tiene la figura paterna y luego también tiene la figura materna. Y tal pareciera que si ella se porta muy mal con él, con el pequeño sigue mucho a esa persona con la cual se porta muy mal. Y con la que se porta muy bien, no lo sigue. ¿No ha sucedido esto? Que tal pareciera que para que puedan querernos y para que puedan amarnos, entonces hay que ser duros y hay que ser menospreciadores y hay que hacer un montón de cosas. Mientras que tal vez durante toda su vida su madre se estuvo sacrificando. Y resulta que tal vez el varón no se estuvo sacrificando y no estuvo haciendo lo importante, lo que debería de hacer, y el hijo tal parece que sigue más a quien no ha dado tanto por él y menosprecia a quien ha dado tanto por él. Yo no entiendo. Aún así el texto, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El texto 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que, ¿cómo puedo aprender a ser agradecido? Número 1, ¿qué dijimos? Honra los sacrificios que tus padres hacen por ti. Número 2. Atesora las enseñanzas de tus padres. Atesora esas enseñanzas. Como comúnmente se dice, no las eches en saco roto. O como comúnmente se dice, por algo se te está diciendo. O por algo se te recomendó. La verdad, hermanos, es que muchos de nosotros valoramos más las cosas cuando no las tenemos que cuando las tenemos. ¿Sabe por qué? Porque cuando las tenemos, lamentablemente, y no es de todos los casos, pero lamentablemente que cuando las tenemos, las menospreciamos. Y cuando no las tenemos, deseamos tenerlas. Atesora las enseñanzas de tus padres. ¿Alguna vez tú has recibido alguna enseñanza de tus padres? Sí, definitivamente. Mira, hijo, no hagas esto porque... ¿Por qué? No hagas esto porque te puede salir mal. No hagas lo otro. Atesora las enseñanzas de tus padres. Tú te has beneficiado con todo lo que tus padres han aprendido durante toda su vida. Nosotros somos beneficiados porque ellos tienen más años que nosotros, porque tus padres tienen más años que tú mismo, y ellos han vivido más que tú mismo, y ellos saben lo que puede venir el día de mañana. Pero ¿sabe una cosa? Tal vez muchas de las veces nosotros como padres tenemos la culpa porque decimos, no le voy a decir porque a lo mejor se va, porque a lo mejor se va a enojar. Y entonces, para que no se enoje y vivamos la fiesta en paz, entonces no le digo absolutamente nada. Ellos te enseñaron a caminar. ¿No es así? Ellos nos enseñaron a caminar.
Nos enseñaron a hablar y nos enseñaron a cuidarnos de los peligros. Si yo hubiese, decimos luego, ¿verdad? Si yo hubiera o si yo hubiese. Pero déjeme decirle una cosa. Si yo hubiera sabido nadar, yo le hubiera enseñado a nadar a mis hijos. ¿Ah? Sí. Proverbios 6:20. Proverbios capítulo 6 y el versículo número 20. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Qué dice? Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Noten cómo el texto es un texto muy sencillo de asimilar. Guarda, atesora u observa con detenimiento. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Guárdalo, obsérvalo. Guarda el mandamiento de tu padre, dice el texto, y añade, y no dejes la enseñanza de tu madre. Note cómo el texto está dividido en dos partes. Primeramente, con respecto al padre, se refiere el asunto del mandamiento. Y cuando se habla de la madre, se refiere al asunto de la enseñanza. Y eso me dice a mí de la siguiente manera, que el que debe de mandar en la casa es el papá. ¿Ustedes cómo ven? ¿Estoy bien o estoy mal? Porque está relacionado con mandamiento. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Pero la segunda parte del texto dice, y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Qué significa eso, hermano? Pues eso me dice a mí que de alguna manera la mujer tiene de alguna manera más capacidad y más flexibilidad para el asunto tal vez de no el asunto de mandar. No estoy hablando de que no puede mandar, me estoy refiriendo al hecho de que tiene la táctica y la manera de, más que mandar, enseñar. Y cuando nosotros, hermanos, no apercibimos la palabra como tal, dice el texto, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Así que hay que atesorar las enseñanzas. Hay que atesorar lo que Dios quiere enseñarnos, inclusive a través de nuestros padres. Porque déjenme decirle una cosa. Cuando nosotros empezamos a tener nuestro primer hijo, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, luego el quinto, sin lugar a duda, posiblemente nos hicimos, ¿cómo se llama?, un viaje en el tiempo y nos acordamos cuando vivíamos en casa. Y ahora ya estamos en una posición completamente diferente. Antes teníamos la posición de hijos cuando vivíamos en casa, ahora tenemos la posición de padres. Y la palabra del Señor, hermanos, sigue siendo la misma, ¿no le parece? La palabra del Señor no cambia por modismos, ni por modales, ni por moda, ni por nada por el estilo. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Lo que sucede es que muchas de las veces, tal vez nosotros hemos tenido la culpa, porque no hemos aprendido a mandar de acuerdo a la palabra, y no hemos aprendido a enseñar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántas de las veces hemos oído frases como, ¿me dejas ir? ¿Me dejas ir?
Entonces el niño va a ir aprendiendo que en la casa ¿quién manda? La mamá. El mandamiento y la enseñanza. Atesora las enseñanzas de tus padres. Número 3. Estamos viendo cómo ser agradecido con tus padres. Número 1, ¿qué cosa dijimos? Honra los sacrificios que tus padres hacen por ti. 2, atesora las enseñanzas de tus padres. 3, que a lo mejor no les va a parecer muy bien a los muchachos, pero como quiera hay que decirlo. Procura sentarte con tus padres en público. Procura sentarte con tus padres en público. Si en público estás con tu papá, si en público estás con tu mamá, o si en público estás con tu papá y con tu mamá. ¿Por qué a veces los chicos no quieren estar con nosotros? Les da pena. Les da pena. Les da pena. Yo soy un joven, yo soy una muchachota, pues no voy a estar con mi papá o con mi mamá. Procura sentarte con tus padres en público. Cuando te sientas con tus amigos en la iglesia o con tus padres, o donde quiera que sea, estás diciendo, estoy más agradecido con mis amigos que con mis padres. ¿A poco estoy diciendo, pastor? ¿Dónde dice eso la Biblia? No, eso no lo dice la Biblia. Pero simple y sencillamente es algo lógico. Proverbios 23. Proverbios 23. Y versículo 22. Proverbios 23 y el versículo número 22. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice? Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Dónde estuvo sirviendo ella todo el tiempo? Casa. ¿Para quién? Para sus hijos. No, pero de repente ya la mamá ya no camina más a prisa como antes. Oye, ya que se quedó. De repente ya la mamá es muy achacosa. No, pues a lo mejor ni te voy a llevar. Note lo que dice el texto. Oye a tu padre, aquel que te engendró. El término oye significa ponle atención. Añade, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Porque mientras tiene fuerza la mamá, ¿qué hace por nosotros? Es más, inclusive ya hasta de 15, 17, 18 años, todavía inclusive hasta la mamá si tiene fuerzas, inclusive hasta puede darte de comer en la boquita. Porque todavía tiene fuerzas. Es más, muchos hasta le quisieran nada más que le den en la boquita, es decir, que ya hasta le dieran el bocado masticado para ya no batallar. Y cuando tu madre envejeciere, ¿qué dice? ¿Sabe qué significa menospreciar? Hacer menos o tener en poco. O tener en poco. Yo desde que tengo uso de razón siempre he visto a mi madre trabajar. Últimamente ya no puede. Últimamente ya no puede.
la mañana ella se iba para el trabajo, nosotros a la escuela. Regresando nos daba para las tortillitas. Nos íbamos a la escuela, nos daba para las tortillitas y regresando pasábamos a la tortilla y comprábamos las tortillitas. Lo único caliente que había en la cocina cuando llegábamos a comer eran las tortillas. ¿Sabe por qué? Porque mi madre tenía un pendiente. Y el pendiente era que nos escondían los cerillos. Porque como para cuando llegábamos nosotros, ella tardaba más tiempo en llegar todavía. Entonces tenía miedo de que quemáramos no solamente el sartén y la comida, sino la casita humilde, por supuesto. Número 4. Número 4. Dirige los elogios hacia tus padres. Dirige los elogios hacia tus padres. Esto es, si has alcanzado logros en tu vida o en tu carrera, o si has sido promovido para algún ascenso, o algún aumento de salario, o cualquier otra situación donde las miradas han sido volteadas hacia ti, es un buen momento para dirigir todos estos elogios a quien se ha esforzado durante toda su vida que tú viviste en casa o que todavía sigues viviendo en casa. Los elogios no te pertenecen a ti, porque si tú asumes los elogios para ti mismo, de tal manera que va a llegar el momento en que vas a decir como Nabucodonosor, no es este el gran negocio que yo edifiqué para la gloria de mí mismo, para la gloria de mi Padre Santo. Ten cuidado, tengamos cuidado. Los elogios deben de ir dirigidos hacia las personas que han hecho un sacrificio grande e importante por ti. Proverbios 31. Versículo 28. La primera parte del versículo, ¿cómo dice, hermanos, el texto? Levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Se levantan sus hijos. ¿Y cómo la llaman? ¿Qué significa eso? Traducido al tema que estamos viendo, ¿qué significaría pues esa frase del texto? Se levantan sus hijos y la elogian. Eso es lo que significa. Pero ¿cuántas de las veces, hermanos, ha sucedido? ¿Cuántas de las veces ha sucedido que los hijos no valoran los sacrificios que hacen sus padres? ¿Estoy hablando en otro término? ¿Estoy hablando en otro planeta? ¿Estoy hablando algo irreal? ¿Estoy hablando algo de ciencia ficción? ¿Cuántas de las veces hay hijos que no valoran los sacrificios que sus padres hacen? Número 5. Agradece a tus padres su corrección. Agradece a Dios por la corrección. La Biblia, hermanos, enseña que la corrección es una expresión de amor. Vamos a Hebreos capítulo 12. Vayamos a Hebreos capítulo número 12.
Hebreos capítulo 12, versículo 9. ¿Lo tenemos? Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Dice, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora, note lo que dice el versículo 10. Y aquellos, ¿a quién se refiere? A los padres terrenales. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. ¿Por cuántos días? ¿Era criterio de ellos? Es lo que está diciendo el texto. Pero para lo que nos es provechoso. ¿Qué dice la última parte del texto, hermanos? Para que participemos de su santidad. Y tomando la última parte del texto, cuando dice, de acuerdo al versículo 9 y parte del versículo 10, me está diciendo a mí que muchas de las veces, hermanos, la corrección es para que participemos de qué, hermano? Para que participemos de la santidad de Dios. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mira, hijo, no hagas esto, porque esto puede dañar tu cuerpo, esto puede dañar tu persona, esto puede dañar esto. ¿Qué es lo que se está haciendo con esa corrección? Lo está tratando de hacer que participe de qué cosa? De la santidad del Señor. Para que participemos de su santidad. Proverbios 13:24. Vayamos a Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13 y el versículo número 24. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano. Agradece a tus padres su corrección. Hagámonos una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos recibieron una corrección de sus padres ayer? O una recomendación, o una voz de alerta. Entonces, agradece esa corrección. El número 6, para terminar. Busca maneras de agradar a tus padres. Busca maneras de agradar. A ver, vamos a tratar de entender, ¿hay maneras? ¿Sí o no hay maneras? Tratemos de hacer una lista. Tratemos de mencionar algunas cosas para ver si hay maneras de agradar. No me tengan que decir lo que yo tengo que hacer. No me tengan que decir lo que yo tengo que hacer. No me debe hacer. ¿Otra más? Una buena conducta. No contestar mal. No contestar mal. Muy bien. ¿Qué más? ¿Ya se acabaron? Llevándose bien entre hermanos. Llevándose bien entre hermanos. Cuando ayudan a la casa. Cuando ayudan a la casa. Aportar para los gastos. Venir a la iglesia.
llamarles por teléfono cuando ya están ancianitos. Sí. ¿Qué más? A los nietos y a los respeto. Sí. Cuando tiene buenas amistades. Sí. Y los hijos están diciendo, ¿está bien duro? ¿Dónde está bien duro? Pueden decir, dura es esta palabra, dijeron la gente en el Evangelio de San Juan. Dura es esta palabra. ¿Qué más? También los jóvenes pueden participar, ¿verdad? También los jóvenes pueden participar. Digo, porque ellos un día van a ser papás. Y entonces sí. Y entonces sí. Se van a acordar por las... Tenía mucha razón la viejita. Tenía mucha razón el viejito. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si empezamos agradeciendo por la comida? ¿Es algo difícil? No es algo difícil. ¿O qué les parece, muchachos? Ofreciéndonos a lavar los trastes después de la comida. Está en el Parlamento de Ciencia Ficción. ¿Y eso dónde está? ¿Eso dónde está? ¿En qué casillero está? ¿En ciencia ficción? ¿O aunque usted no lo crea? Hay un segmento en el periódico, aunque usted no lo crea. Está predicando en inglés. Creo que las muchachas no deberían tener ningún problema para que las pongan a lavar los trastes. Y creo que también los varones no tenemos por qué tener ningún problema. Está haciendo la comida, bueno, me voy a comer, ¿verdad? Y más si ya traigo hambre, entonces me ha comido y la comida sale más, ¿cómo se dice? Mucho más pronto todavía. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con agradecer por la comida? ¿Qué les parece si empezamos con ofreciéndonos a lavar los trastes después de la comida? O los que tienen carro, lavar el carro al papá, a la mamá. Tender su cama. Hay veces que los cuartos son haz de cuenta, un plato de chilaquiles. Un plato de chilaquiles. ¿Usted ve el plato como está el chilaquiles? ¿O por qué no? ¿O por qué no? En algunas ocasiones, pues tú dile a tu mamá, ¿sabes qué, mamá? Ahora no vas a cocinar tú, ahora voy a cocinar yo. Al fin que con acción de gracia todos los alimentos son santificados. Pero siempre hay formas, hermanos, jóvenes, hermanos también para nosotros. Siempre hay formas. Siempre hay maneras. Entonces aquí hay estas 6 cosas para que podamos aprender a ser agradecidos. No pensemos que ellos nos los dan porque nos lo tienen que dar. No. Ellos lo hacen por amor, pero tú lo tomas como una obligación de parte de ellos. Mientras que tú lo ves como una obligación de parte de ellos no lo ven como una obligación. Lo ven por amor. Y el problema es el cristal con que se ve. Ese es el asunto. Pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender.
Señor, te damos gracias porque nos permites en esta mañana considerar, Señor, tu palabra y encontrar en ella la bendición que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a tener estas actitudes correctas, que tal vez pueden haber más, pero que solamente, Señor, hemos compartido estas 6 cosas pequeñas. Permite que nuestro corazón esté agradecido. Dile también, Señor, a nuestras actitudes que también necesita estar agradecido. Y nuestros hechos también. Padre, gracias por darnos en este momento tu palabra. Ayúdanos a meditarla y a reflexionar sobre ella. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios 6:2 es el texto que vamos a compartir en esta mañana. Efesios 6:2.